Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola, qué gusto, estamos otra vez conectados contigo desde la cabina de Voces Comunicación. Estamos transmitiendo para ti desde Monterrey, Nuevo León, y hoy nos conectamos por medio de Zoom con el doctor Cristian Omar Ramos Peñafiel. Él es médico, es jefe del Departamento de Medicina en el Hospital General de México. Él es hematólogo, tiene múltiples publicaciones y es investigador en cuanto a lo que es la anemia y muchas enfermedades que conciernen a nivel de la sangre. Es un muy buen amigo, lo hemos conocido desde hace muchos años y hemos compartido viajes y temas muy importantes. Y lo invité para que hoy el doctor Cristian Omar nos hable sobre leucemias. Cristian, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí en este foro que es un podcast de Voces entre Amigos. Sí, pues antes que nada, igual muchas gracias, doctor Córdoba, por la invitación. Igual un muy buen amigo que conocemos desde hace mucho tiempo, muchos viajes, muchas anécdotas. Y pues es un honor estar ahorita aquí en su podcast para poder dar a conocer un poco y ayudar un poco a entender pues algunos temas complejos como lo es la leucemia. Sí, la leucemia, fíjate, la leucemia es un tipo que se llama cáncer de la sangre que se contienen a nivel de la médula ósea, si no me equivoco. Y de estas leucemias, ¿cuántos tipos de leucemias hay? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde se producen estas células sanguíneas? ¿Qué resultado tan descontrolado se tiene de ellas? ¿Cómo nos puedes empezar a platicar de esto? Sí, claro. Generalmente el decir la palabra leucemia siempre nos viene a la mente todas las escenas de las películas, donde vemos a los pacientes que pierden cabello, que están con quimioterapia, que están vomitando, tienen náusea, se van desgastando poco a poco. Pero en general el término leucemia literalmente es como decir María. Sabemos que hay como muchísimas combinaciones, como en el segundo nombre de María. Solamente leucemia significa una anormalidad en la sangre en la cual los glóbulos blancos tienen alguna enfermedad. Entonces, podemos tener leucemias que llamamos agudas y otras leucemias que llamamos crónicas. Por eso, lo más importante es ir generando el segundo nombre y los siguientes apellidos, porque cada una de ellas, tanto las agudas y crónicas, también se dividen entre ellas dependiendo de la célula a la cual se enferma. Existen dos ramas principales, una que llamamos linfoide o de los linfocitos y la otra que se llama mieloide. Entonces tenemos unas leucemias agudas linfoides y mieloides y una leucemia crónica linfoide y mieloide. Y de ahí, pues cada una de ellas tiene una presentación diferente, por eso son enfermedades totalmente diferentes y puede haber muchas veces confusión entre ellas, porque básicamente el término leucemia es como decir algo muy general. Literalmente es como decir anemia. Pues sabemos que la anemia es multifactorial. Lo mismo sucede con leucemia. Pueden existir muchísimos tipos y subdivisiones de las leucemias. Fíjate qué importante es esto, ¿no? Porque ya dando esta clasificación, pues estaríamos entrando en otro rubro para saber qué pronóstico se espera de cada esto. Ahora, ¿las leucemias son en general más frecuentes en gente joven o en gente adulta? Sí, cada una de ellas tiene un diferente pico. Por ejemplo, en población pediátrica, los niños y adolescentes, la leucemia más frecuente es la leucemia linfoblástica. Eso en México y en todas las partes del mundo. De ahí, esta empieza a descender y hace un pequeño piquito por arriba de los 60 años nuevamente. Mientras que la leucemia mieloide es más frecuente ya en adultos y es la variante más frecuente en adultos mayores en cuanto a las agudas. Por eso siempre que llega un paciente pediátrico, lo primero que siempre pensamos es una leucemia linfoblástica. Casi la relación es 8-2, 8 leucemias linfoblásticas por 2 mieloides. Y esto se invierte ya cuando somos en adultos y en adultos mayores, donde la frecuencia es más alta. Casi tenemos 4 leucemias mieloides por una linfoide. Entonces ahí es donde ya hacemos como una orientación dependiendo de la edad.
Eso es en cuanto a las agudas. Las leucemias crónicas son en general enfermedades de adultos. Es muy raro tener un niño y adolescente con una leucemia crónica. Lo existen, sí, pero generalmente es algo muy infrecuente. De ahí que en nuestro país la leucemia mieloide crónica es la variante más frecuente, mientras que en Estados Unidos y en Europa la linfocítica crónica es la más frecuente. Ahí es donde empieza pues muchas veces el juego de las poblaciones, en donde la mezcla de la raza hace que cambien las estadísticas. Por eso nos portamos muy diferente de Estados Unidos y Europa con el resto de América Latina. Por eso, en resumen, cuando somos niños y adolescentes, lo más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda y cuando ya vamos envejeciendo, las mieloides son más frecuentes y de ahí la mieloide crónica es la variante crónica más frecuente. Y eso pues impacta con el tratamiento ya que son abismalmente diferentes. Fíjate, y hablando de esto, cuando uno está con la gente y empieza a platicar, mencionan que te pudo haber pasado esto, fuiste y comiste esto. Ya ves cómo es el hablar, ¿no? ¿Qué es la parte cómo viene siendo la genética que causa esta enfermedad? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los riesgos que pudieran empezar a producir este tipo de problema en la sangre? Sí, y qué bueno que lo menciona, doctor. No solamente en la selección mexicana nos va mal, sino también en nuestra genética también nos va mal. Muchas veces el efecto del mestizaje hace que muchos de los genes que normalmente se mantienen puros y estables en las poblaciones, poco a poco con este mestizaje y esta mezcla, va haciendo que finalmente empiezan a modificarse. Por eso nuestra huella genética es muy diferente de la población, por ejemplo, de Estados Unidos, Europa o inclusive de la población asiática. Nos parecemos un poquito más a los asiáticos que a los americanos. Entonces eso hace que, primero, nuestras alteraciones genéticas sean muy diferentes. El otro punto es que ser latino es un riesgo para el desarrollo de leucemias. Y esto, pues generalmente lo han visto en series poblacionales en Estados Unidos, donde, pues finalmente al vivir en la misma región, la raza se impacta. Y esto va relacionado con muchísimas cosas. En el caso de la leucemia linfoblástica, hay una secuencia de genes que son más frecuentes en nuestra población. Esos genes hacen que despierten las células o empiecen a activarse de forma descontrolada, al punto que desarrollan leucemia. Entonces, indirectamente, nuestra genética per se ya está descompuesta. Y eso se lo debemos en gran medida al mestizaje. ¿Cuál es el segundo punto de mal pronóstico? Desafortunadamente, nuestro estilo de vida. Ya sabemos, por ejemplo, que la Ciudad de México es uno de los principales sitios de concentración de leucemias en el mundo. Y esto va relacionado, pues, a gran medida, tanto a la contaminación, la radiación solar. Si bien no es una causa-efecto, sabemos que sí contribuye, pues, epidemiológicamente con ese efecto. Y hay muchos estudios muy interesantes de la población mexicana, muchos de ellos realizados por investigadores del Instituto Nacional Mexicano, Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde han visto que en la parte central del país, todo lo que es el efecto de las minas, el agua contaminada, eso puede tener una causa directamente para el desarrollo de cáncer, principalmente en población susceptible. Y los latinos somos una población susceptible. Entonces, si bien es multifactorial, pues sabemos que el ser finalmente latino es un factor el cual pues hay que considerar. Fíjate qué detalles estás dando, porque mucha gente no sabe que el mestizaje, y al menos yo no sabía que el mestizaje tiene que influir en en este tipo de enfermedad. Y ya hablando de la enfermedad, ¿cuáles serían los síntomas que deberíamos estar en alerta para saber que esta persona se tiene que estudiar? Vamos a decir, un niño, una persona adulta. Sí, digo, en general, desafortunadamente todas las leucemias debutan en su mayoría con las mismas características de síntomas, algunos de una forma más excesiva que otras, pero en general todos van a cursar con anemia. De ahí que es como el primer dato. Esta anemia depende muchas veces de la agudización, que puede empezar a pasar de 6 a 8 semanas,
y entonces un deterioro súbito, cansancio súbito y posteriormente ya empiezan alteraciones de la coagulación. Entonces el paciente ya empieza a tener moretones, sangrado en las encías y pueden salir moretones de forma esporádica. También puede acompañarse con fiebre, porque los tumores al crecer elevan la temperatura. Y puede haber una pequeña pérdida de peso, no tanto como en los tumores sólidos, pero sí puede existir una pérdida de peso. Fatiga es otro de los datos principales. Dolores en los huesos, así lo refieren nuestros pacientes, son como las manifestaciones iniciales. Generalmente el término agudo, pues viene de que los síntomas empezaban en promedio de 6 a 8 semanas. Y ahora sabemos que las agudas son muy diferentes que las crónicas. Una no vira a otra, sino son entidades totalmente diferentes. Y en cuanto a las leucemias crónicas, la manifestación clínica más frecuente, por ejemplo, en la mieloide crónica, existe dolor abdominal y un aumento del volumen del vaso, que es un órgano que tenemos del lado izquierdo de nuestro abdomen, el cual empieza a aumentar de tamaño. Eso hace que el abdomen se vea más abultado y al estar comprimiendo el estómago, el paciente pierde peso, pero porque ya no come. Entonces, la sensación de llenado postprandial, pues es una de las manifestaciones iniciales. Y la aparición de ganglios, eso es algo como característico en un 30%. Estos pequeños ganglios, crecimientos en los cuellos, en las axilas, no es normal cuando ya viene con todos estos síntomas. Por eso, para detectar una leucemia, por ejemplo, en niños, pues se les pide a los padres, literalmente, o se interroga, pues cómo ha estado el pequeño en cuanto a sus actividades. Si ven que se duerme en la escuela, no responde, duerme más al de lo habitual y empiezan a salir pequeños moretones, es el dato inmediato de acudir a un hospital para poder, pues, atenderlo de la forma más pronta posible. Fíjate, estos síntomas, qué bueno que lo estás mencionando, pero en algunas ocasiones la gente, por revisión que tienen ellos como un régimen en su persona de estarse revisando, se realizan estudios de biometría hemática. En algún estudio de biometría hemática, sí, de los cuales se revisan, ahí pudieran salir datos en relación a que inicia con una leucemia o ya trae una leucemia. Sí, por ejemplo, la anemia es el dato más frecuente. Esto va hasta en el 90% de los casos, seguido del descenso de las plaquetas. Entonces, si hay un niño inmediatamente que tiene anemia y trombocitopenia, inmediatamente pensamos en una enfermedad de este tipo. De ahí es donde vemos ya los glóbulos blancos y con eso ya le pedimos a los químicos que realizan este estudio. Por eso es una parte fundamental, pues tener este equipo, digamos, para poder hacer el diagnóstico rápido, que puedan checar las anormalidades de los glóbulos blancos y que detecten de forma temprana si hay células inmaduras que llamamos células de leucemia o blastos. Entonces, la biometría hemática, casi en 95% de las veces, va a ser la principal orientación para el diagnóstico en cuanto a las agudas. En cuanto a las crónicas, curiosamente, al ser una leucemia de evolución lenta, muchas veces no va a generar síntomas. Y el paciente puede ir por una cirugía de próstata, por ejemplo, y le toman una biometría y sale la elevación de glóbulos blancos. Entonces ahí es cuando ya empieza el caminito del diagnóstico. Pero muchas veces pueden pasar asintomáticos, sin ningún síntoma, en un promedio de 8 meses hasta un año. Entonces muchas veces los estudios de rutina son los que detectan realmente que el paciente tiene una leucemia crónica. Fíjate, es la anemia, pero nosotros sabemos que a nivel mundial la mujer tiene una deficiencia de hierro y tiene deficiencia de hierro y anemia. ¿Estas mujeres hay que estudiarlas más o solamente nos vamos por la parte de la deficiencia de hierro? Sí, generalmente cuando es una anemia aislada, muchas veces, afortunadamente, la deficiencia de hierro da ciertas características clave en una biometría. Una de ellas es que disminuye el tamaño de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. Esa es la clave. Una leucemia no hace eso. ¿Por qué? Porque es algo de inicio totalmente súbito. Si bien puede haber pacientes que venían con una deficiencia de hierro y aparte tienen leucemia, eso sí nos ha pasado. Y vienen con pacientes que tienen antecedentes de sangrado menstrual excesivo, etcétera, y que tengan una deficiencia de hierro y aparte tengan leucemia. Eso sí puede suceder. Pero
Literalmente la biometría es muy sabia y nos da algunos datos para poder sospechar una deficiencia de hierro y uno de ellos es este volumen pequeño, porque los eritrocitos se vuelven chiquitos. Una leucemia no hace eso. Siempre son con volúmenes normales de los glóbulos rojos, porque no le da tiempo a la médula ósea de agotar toda su reserva. A diferencia de la deficiencia de hierro, que es algo que va muy lento y que requiere 6 meses para depletar la reserva. Entonces ahí sí hay cambios en los glóbulos rojos. Por eso literalmente la biometría es muy sabia para poder orientar rápido al diagnóstico. Siempre de forma como de chiste, siempre decimos que los hematólogos somos muy malos clínicos. ¿Por qué? Porque con una biometría hemática ya haces la orientación de qué explorar al paciente. Entonces lo hacemos al revés, como ingeniería inversa. A través de la biometría yo veo una normalidad y digo, esta es una leucemia aguda, voy a explorar esto. Entonces lo hacemos literalmente al revés. Y así le enseñamos a los estudiantes de medicina, que a través de la biometría, pues literalmente hacen la integración de qué es lo que van a explorar para poder llegar al diagnóstico. Sí, por eso te hacía esta pregunta porque de repente pueden tener anemia y se pueden confundir y alterarse, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la clave es ver que los eritrocitos son pequeños. Y hablando de leucemias, ¿cuál es el órgano que viene Claro. Ujú. atacando? ¿Cuál es el primer órgano que ataca la leucemia? Eso es algo muy interesante porque siempre que tenemos un paciente y eh, nos preguntan qué tan avanzado es, esto viene mucho por los tumores sólidos y por las series de televisión y las películas, que está en un estadio muy temprano o un estadio muy tardío. De ahí que cuando nosotros hablamos de leucemia, es un cáncer a nivel de la sangre. Entonces, literalmente todo tu cuerpo está invadido. Por eso, una leucemia aguda es de los tumores o del cáncer más agresivo que existe, porque es un cáncer líquido el cual habita en toda la médula ósea, la cual es el tuétano de todos nuestros huesos. Entonces, literalmente, todos nuestros huesos albergan células de leucemia. Entonces, cuando les decimos a los pacientes qué tan avanzada está, pues finalmente le decimos que no usamos ese tipo de clasificación. ¿Por qué? Porque el cáncer es un líquido que está en todo el cuerpo. Y literalmente todas las enfermedades en cuanto a leucemia tienen como esa perspectiva. ¿Qué es lo que sí se clasifica? El pronóstico. Entonces, si bien todos tienen leucemia, algún subtipo, hay diferentes estudios de laboratorio, de imagen, que nos ayudan para saber cómo le va a ir con ciertos tipos de tratamiento. Eso sí, pues generalmente sí se clasifica. ¿Cuál es la edad más común de la leucemia? Fíjate, o sea, hablando de esto que estás me preguntando, ¿cuál sería la edad más común que donde se pueda presentar la leucemia? En cuanto a la leucemia linfoblástica, generalmente el pico principal es en 3 a 5 años. Pero como le comentaba, doctor, la población latina, generalmente igual aquí en nuestro país, las estadísticas del IMSS pues modifican, nos han dado a entender que nuestra población se comporta diferente. Inclusive el pico se extiende muchísimo más hasta los 10 años. Entonces esa franja de desarrollo de leucemia es mucho más amplia en nuestro país. También los adolescentes están desarrollando una mayor cantidad de leucemia mieloide, lo cual no es frecuente. Y entonces eso es como una alerta de cómo está cambiando, pues literalmente nuestra biología para tener este tipo de leucemia, la cual esperaríamos que tuvieras a los 60 años, pero de pronto te está desarrollando a los 18, a los 20. Entonces es algo que estamos viendo no solamente en leucemias, sino en muchas enfermedades, por ejemplo, mieloma múltiple, en donde la enfermedad es principalmente de pacientes de 60 a 65 años, pero poco a poco ya los tenemos más jóvenes, 50, 55. Nuestro pico, por ejemplo, en nuestro país es alrededor de 62 años, la mayor parte de los pacientes, pero tenemos cada vez pacientes más jóvenes. Entonces, esto nos habla de cómo va cambiando. En cuanto a las leucemias crónicas, afortunadamente sigue siendo todavía la mayor franja en pacientes por arriba de los 50 años. Entonces ahí es como ya empezamos pues ya a pensar pues muchas veces que puede haber muchos tipos de leucemia y pues ahí sí pensamos más en una crónica, más que en una aguda. Pero si bien los síntomas son súbitos, lo primero que pensamos sí es en una leucemia aguda. ¿Cómo iniciaríamos el manejo de un paciente
que es diagnosticado con leucemia? ¿Ok? Porque Como le mucha gente no mencionaba, sabe, mucha gente no sabe ni, tengo leucemia o le dijeron leucemia y no tienen ni idea cuál es el camino a seguir. claro, el primer paso, como le comentaba, literalmente es como decir María. Ya cuando tienes María y todos los dos, tres o cuatro apellidos restantes, ya ahí ya tienen pues ya el sustento del diagnóstico. Nuestra responsabilidad como médicos es informarles cuál va a ser todos los tipos de tratamiento que tenemos disponible en cada institución, cuál puede ser la mejor opción e inclusive si se presenta alguna recaída o qué opción sigue hacia adelante. Los tratamientos generales para estos tipos de enfermedades los clasificamos en varios tipos. Lo primero es quimioterapia. Nuestro país sigue todavía siendo atendido en este tipo de enfermedades con quimioterapia. Las agudas las tratamos siempre inicialmente con quimioterapia. También existe el trasplante de médula ósea, la cual es una estrategia con vista curativa de la enfermedad y esta generalmente se utiliza para las agudas. Para las crónicas, curiosamente, ha cambiado drásticamente el escenario. ¿Por qué? Porque utilizamos medicamentos literalmente como una bala mágica. Hay varios medicamentos tomados, los cuales logran el control de la enfermedad, tanto para la leucemia mieloide crónica como para la leucemia linfoide crónica. Para estos dos subtipos, pues el tratamiento es tomado. Entonces muchas veces los pacientes se sorprenden porque no reciben quimio ni nada, sino finalmente es una pastilla la cual están tomando diariamente o una combinación de pastillas. Y así es como pues ha evolucionado la medicina para pues intentar personalizar y volver los tratamientos más cómodos. Eso es en cuanto a la estructura general. ¿Qué cosas nuevas hay? Existe algo que se llama inmunoterapia. Entonces, las leucemias agudas también pueden verse beneficiados por este tipo de medicamentos que reactivan al sistema inmune para detectar y erradicar a las células malignas. De ahí que muchas veces depende del subtipo de leucemia, pero la mayor parte de ellas reciben o pueden recibir este tipo de estrategias. ¿Cuál es el gran limitante? El primero es el costo. Ese es el gran limitante de esto. De ahí que el acceso pues es limitado por el número pues de viales y por cada sistema de salud. Entonces, ese es todavía pues uno de los retos principales de nuestro país. ¿Y qué existe y qué esperemos que llegue? Lo que llamamos las células CAR-T, las cuales literalmente es hacer un Frankenstein de un linfocito para ahora hacer que mate literalmente al cáncer, pero no haya nada que lo evite. Entonces, literalmente hacemos una mutación y transformamos al linfocito en un monstruo, el cual va a ir directamente y atacar y matar a la célula de cáncer de cada individuo. ¿Por qué es tan caro? Porque es personalizado. Porque solamente va a matar a las células de leucemia de Cristian Ramos o las células del doctor Córdoba. Si yo me pongo las mías a la de usted, no va a funcionar. Por eso es tan caro. ¿Por qué? Porque todavía requieren un proceso para poder crear a estos pequeños Frankenstein y que se los infundan a un paciente. Por eso todavía, pues probablemente esto se va a modificar entre los siguientes 10 o 15 años. Tal vez a los estudiantes de medicina que lo escuchan a usted, probablemente eso ya les va a ser muy común en los siguientes 20 años y va a ser algo como que vas a ingresarlo de una forma muy sencilla, pero por el momento todavía en nuestro país es un punto pendiente que esperemos ya se logre concretar ya en breve. Fíjate qué noticia tan importante nos estás dando, porque pues en el área médica cada uno en su especialidad tiene ciertas formas de manejo, de estar estudiando, cada vez es más la información en cada una de las especialidades. Y en esto que tú mencionas de la hematología, el estudio de la sangre y el tratamiento de la leucemia, con esta inmunoterapia y todos estos cambios que está habiendo y que se está personalizando el tratamiento, pues es un pronóstico muy favorable para cada persona que va a tener o que llegara a tener este tipo de enfermedad, ¿no? Sí, sí, inclusive con la llegada de estos medicamentos ya hay protocolos libres de quimioterapia, en donde los pacientes solamente reciben pequeñas dosis al inicio y posteriormente ya solamente es tratados en base de inmunoterapia. Si bien, pues nuestro país todavía está en un punto pendiente para poder tener pues todo ese acceso, en la medicina privada pues es en una realidad, en la cual pues ahora ya hay pacientes y la ventaja es que no respeta la edad.
independientemente de la edad que tengas, ya no hay ningún paciente que no pueda ser beneficiado con esta estrategia. Entonces es algo, pues algo muy, muy alentador acerca de esto. Por ejemplo, el paciente de edad más avanzada que hemos tenido tratado con esto son 92 años que recibió inmunoterapia. Entonces, pues es una opción que ahora sí se abre como un abanico de posibilidades para la mayor parte de los pacientes de forma independiente de su biología, porque realmente la inmunología no respeta la biología, no importa qué tan mal pronóstico tengas, muchas veces la inmunoterapia funciona porque utiliza mecanismos diferentes a las quimios, entonces pues es una parte esperanzadora y un parteaguas para el tratamiento oncológico. Fíjate, qué padre, ¿no? Qué bien está todo este manejo. Y fíjate, volviendo un poquito, regresando, damos tratamiento, ustedes dan tratamiento, los oncólogos dan tratamiento. ¿Qué porcentaje? Porque nosotros manejamos siempre por porcentaje. En un paciente con una leucemia aguda, de cualquier tipo que tenga, ¿qué porcentaje llega a salir adelante y qué porcentaje son los que desgraciadamente no salen adelante y fallecen, tanto en las agudas como en las crónicas? Por ejemplo, en la leucemia linfoblástica aguda, acorde a, por ejemplo, a los registros de Estados Unidos, existe un 92% de curación. Hablando de curación de la leucemia linfoblástica. En nuestro país, igual con estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto oscila entre un 82 a un 85% de posibilidad de curación. Entonces, hablamos que esta enfermedad es extremadamente tratable. Claro que lo más importante es acceder rápido al hospital, porque en nuestro país el mayor riesgo es la mortalidad en el primer mes de tratamiento. Entonces, esto va relacionado a muchísimas cosas, de que ya llegan pacientes ya complicados, el tiempo de atención es muy tardío, ya llega con una hemorragia la cual pues no puedes hacer muchísimas cosas o llega con una infección muy severa, por eso la detección temprana es lo más importante. Entonces, ese es el primer paso. La segunda, la referencia temprana, porque si bien puede llegar a un hospital, muchas veces la sospecha, pues muchas veces es muy tardía. ¿Por qué? En pediatría es más fácil, digo, porque ellos, pues finalmente es el cáncer más frecuente en los niños. Es mucho más fácil que los médicos pediatras, pues sospechen este tipo de cosas. Pero en adultos todavía es un punto pendiente. El retraso y la llegada un hospital de atención donde contengan, pues, la mayor parte de los tratamientos. Eso es en cuanto a las agudas. En cuanto al escenario de lo crónico, pues literalmente es la punta de lanza del éxito del tratamiento oncológico. En este caso, por ejemplo, leucemia mieloide crónica tiene la misma expectativa de vida que una persona sin leucemia. Entonces es algo pues ya muy impresionante. Y por ejemplo, en leucemia linfocítica crónica, ahora ya estamos pensando inclusive en tiempo sin tratamiento, en el cual los tratamientos duren un año y de ahí te mantenemos en vigilancia. Entonces ya nos habla de que muchas veces ya los tratamientos ya se han modificado. Entonces la conducta y la forma en la cual tratábamos hace 5 o 10 años ya es drásticamente diferente y pues ahora ya se enfoca más en la medicina personalizada. Y dentro de esto que hablas tú, ¿dónde quedaría lo que es el cambiar la médula ósea, la transfusión de médula ósea? Sí, el trasplante de médula ósea El sigue siendo trasplante. todavía un parteaguas para el tratamiento. Un paciente generalmente, en cuanto a las agudas, sigue siendo un candidato a trasplante, ya que esa es la expectativa de lograr una curación de la enfermedad. Pero ahora ya con las inmunoterapias, ahora el reto es saber qué tantos pacientes van a ser trasplantados o realmente cuántos de ellos podemos salvarlos con una estrategia basada en inmunoterapia. Entonces Sí. eso pues nos habla, salud doctor, eso nos habla de que muchas veces inclusive podemos desplazar y retrasar lo más posible un trasplante y dejar esta opción a un paciente, por ejemplo, que recaiga o que no responda favorablemente. Y entonces, pues literalmente ahora, pues ya más bien el trasplante nunca lo vamos a poder quitar. Sigue siendo la piedra angular para poder buscar la curación de un enfermo. Pero ahora el reto es saber y seleccionar qué paciente puede beneficiarse o no con un trasplante y qué paciente puede mantenerse bien, por ejemplo, con una estrategia de inmunoterapia.
en cuanto pues a la leucemia linfoblástica. En la mieloide sigue siendo un punto importante para buscar la curación, ya que no hay muchas inmunoterapias para este tipo de enfermedad, para la variante mieloide. Entonces todavía pues utilizamos varios fármacos, sí, pero pues sigue siendo un punto importante. Y en cuanto a las crónicas, quedó olvidado. Ya sabemos que finalmente los fármacos que usamos siguen siendo altamente eficaces, reducen inclusive la mortalidad, hay más mortalidad cuando se trasplantan. Entonces, por eso, pues muchas veces ya el tratamiento de las crónicas son con las nuevas variantes de medicamentos que son blancos dirigidos y ya sobre una mutación específica y el trasplante ahí sí quedó ya desplazado completamente. ¿Qué papel juegan los familiares en las personas jóvenes con leucemia? Sí, son en extremo importantes. ¿Por qué? Porque es una enfermedad familiar. Inclusive igual estadísticas de nuestro centro, otras estadísticas también del IMSS, nos habla de que la fatiga del cuidador es algo muy relevante. Y desafortunadamente eso deriva de los hospitales centralizados. Todo se trata en la mayor parte en tres centros o en tres zonas dentro de la República Mexicana. Y eso nos habla de que hay pacientes que vienen viajando de muchísimas horas. Inclusive se sabe, por ejemplo, por estadísticas, igual le comento el área de pediatría, que la distancia también es un factor pronóstico para el desenlace de una leucemia. Entonces eso nos habla de que pues muchas veces los niños o los adolescentes y adultos pues tienen que vivir en los hospitales. Y entonces a pesar de que los tratamientos puedan ser ambulatorios, si no vives en la Ciudad de México o en la zona conurbada, pues muchas veces es imposible poder llevar tu tratamiento. Y eso hace que pues los hospitales se saturen y pues finalmente no haya camas para poder atenderlos. ¿Por qué? Porque la población y por el tipo de población vienen de 6 7 horas y es imposible que vengan todos los días, cada día, para recibir una quimio. Por eso, pues muchas veces trabajando con albergues o con diversas fundaciones, pues nos han ayudado a buscar casas para pacientes con cáncer. Entonces, eso es un punto todavía muy pendiente y yo creo que esa sería una de las soluciones, pues para poder sustentar o salvaguardar pues ese punto pendiente. Algo sobre ese mismo reto es algo que vivió España en su momento, en el cual también tenían centros centralizados. Lo que ellos hicieron ser como una red con todas sus clínicas alrededor y un hospital central. Entonces, literalmente se empezaban a comunicar los diferentes centros periféricos y muchos de los pacientes regresaban a su centro y los medicamentos se los enviaban. Entonces, eso pues nos habla ya de un punto, tal vez en nuestro país sea más difícil, pero no, la logística, pues es como lo complicado, pero espero que eso pueda verse en un futuro, porque eso solventaría pues muchos gastos y muchas cosas alrededor. Y también algo muy importante es que, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos un proyecto de telemedicina en el cual con médicos de comunidad o un centro de salud se comunican igual como usted y yo en este momento y tenemos consultas a distancia y pues si bien nuestro paciente tal vez está en alguna comunidad o el médico de allá tiene una interconsulta, pues intentamos solucionarlo lo más posible o decirle envíalo si necesitamos verlo, ¿no? O que pueda ser atendido en su comunidad, porque muchas veces el decir leucemia también es un estigma. Entonces puedes tener una gripa y con que tengas que tener leucemia, te mandan a la Ciudad de México. Entonces, pues poco a poco, pues vamos quitando poco a poco todas estas barreras que van más allá de la biología de la enfermedad, pero sabemos que por las situaciones de nuestro país son reales. Entonces, poco a poco, pues vamos a ver la forma de poder avanzar en esto. ¿Qué tantos pacientes, ya que esto es importante y ojalá llegue a escucharse con las personas o en los lugares que tienen la oportunidad de empezar a hacer proyectos y abrir estos campos para dar una, un tratamiento en distintos lugares y que no se centre para que sea gente que alcance más fácil este tratamiento? Y en esto también incluiría el trasplante de médula, o solamente serían en centros relacionados al manejo especializado. Sí, generalmente el trasplante de médula ósea sigue siendo o realizado pues en centros especializados de concentración. Entonces ahí sí todavía sigue siendo una estrategia
para realizarse en centros específicos y con la finalidad de poder tener los mejores resultados, porque la curva de aprendizaje también te cobra factura. Entonces, muchas veces el abrir varios centros pues, y que tengan un entrenamiento para este proceso de trasplante también es complicado. Por eso, en general, pues lo que se hace es centros específicos en nuestro país, se realiza el procedimiento y poco a poco pues ya se van abierto más centros alrededor de México. Por ejemplo, en el Bajío hay un centro del IMSS muy grande y es de los que más realiza trasplantes en México. Entonces no está localizado en la Ciudad de México, sino está localizado en León, Guanajuato. Entonces, pues muchas veces este tipo de hospitales pues se dedican ya a hacer exclusivamente a esto y poder referir pues de varios centros alrededor. Lo que sí es importante es la transfusión, porque muchos de nuestros pacientes requieren soporte transfusional. Entonces, esto sí puede llevarse muy bien en un hospital de segundo nivel, en un hospital periférico. Entonces, eso nos ayuda mucho y por eso tenemos este tipo de pláticas con los centros de envío para que si requiere una unidad, pues poderse realizar allá y no que viaje hasta acá para poderse realizar. Entonces, eso sí es un punto muy importante también para nuestros pacientes. Fíjate qué bueno que tocaste esto de la transfusión. Vamos a salirnos de leucemias y a toda la gente que tiene la oportunidad de poder donar sangre. ¿Qué beneficios tendría el que la gente se empiece a acercar a los hospitales y empiece a dar la donación de sangre? Sí, algo muy importante es que en México, desafortunadamente, si bien somos muy católicos y religiosos en estas fechas entre diciembre y enero, es la peor fecha para un hospital, ya que ahí no tenemos ningún donador. Entonces, muchos de nuestros centros, y más para pacientes con leucemia, pacientes con cáncer, pues el número de reservas de transfusión es mínimo. Y eso pues puede conllevar inclusive la muerte de un paciente. Por eso la donación es fundamental. Nosotros trabajamos con escuelas de medicina, procesos igual, algunas otras fundaciones que nos ayudan para poder traer donadores. Por eso es muy importante pues tener esa conciencia de que pues tal vez esa sangre, si bien tal vez yo no tengo un familiar, pero cuando tengamos en algún momento van a ver que es algo muy complicado, porque es un calimatías poder, cuando vienes son foráneos, tener donadores. Entonces, si bien gastan muchísimo dinero para llegar a la ciudad y mantenerse aquí, aún así tienen que conseguir gente que pueda venir a donar y no todos van a pasar. Entonces, pues realmente eso limita muchas cosas. Entonces, yo creo que nuestra cultura de la donación tiene que mejorar muchísimo y pues entender que finalmente es parte de ayudarnos entre nosotros, ¿no? Sí, es cierto, porque en algunas ocasiones todos los hospitales llegan a tener una deficiencia de bolsas de sangre para poder manejar a algunos pacientes y esto es vida que se tiene y más en el caso de las leucemias que cursan los pacientes con anemia, pues hay que recuperar esos eritrocitos para que tengan una buena función, una buena oxigenación en el tejido y hay una mejor respuesta a todo el manejo. Sí, en promedio, por ejemplo, en un mes de tratamiento de una leucemia aguda, en promedio utiliza alrededor de 6 a 10 unidades de sangre. Entonces, pues estábamos hablando de que en promedio pues necesitaría 6 donadores. Literalmente lo que te piden en algunas instituciones para una cirugía de corazón. Entonces, si esto lo multiplicamos por el número de pacientes, pues literalmente cualquier banco de sangre pues no se va a dar abasto. Por eso pues es muy importante pues mantener la cultura de la donación. La donación para este tipo de problemas. Y pues algún otro comentario que quieras hacer a la gente que nos escucha, que nos ha escuchado sobre esto, este manejo y una consideración para las leucemias. Pues sí, si bien le di algunos datos desalentadores, doctor Corda, eh, no le da que finalmente la medicina avanza y avanza a pasos agigantados. Ahora la esperanza de los tratamientos es muy diferente de lo que teníamos hace 5 o 10 años. Entonces, el primer punto es entender que cuando tengamos esta enfermedad es ver hacia adelante. Siempre la mente ayuda mucho para esto y mientras más positivos seamos, yo creo que podemos salir adelante. También es una enfermedad familiar en la cual pues hay que entender que muchas veces se enferma el que lleva
pues la mayor parte de los gastos de una familia. Entonces no es una enfermedad de una sola persona, sino es una enfermedad de una familia o de una comunidad. Entonces, pues es muy importante también, pues mantenernos unidos como familia cuando tengamos un caso de este tipo, porque si bien el paciente es el que sufre, sabemos que muchas veces los familiares sufren de la misma manera o inclusive más, porque ellos están expuestos a otras cosas, los gastos, estar afuera en la intemperie, pues muchas cosas y los límites que hay en los hospitales, pues también es algo muy difícil que pues también es un punto pendiente. Pues sí, eso tienes razón. Esto va a ser un punto pendiente. Pues, Cristian, muchísimas gracias por esta plática, por esta información que nos has dado. Te lo agradezco y pues espero yo que toda la gente tenga consideración, tenga el conocimiento, que no se espanten, que hay manejos. El gran porcentaje de las leucemias pueden ser curadas, pero pues deben de tener un diagnóstico temprano. Claro, si bien no podemos prevenirla, pues lo importante es poder intentar detectarla lo antes posible y pues buscar atención lo antes posible, ¿no? Yo Así, creo que eso sería pues el principal mensaje, ¿no? Y así pues es. muchas gracias a usted por la iniciativa y muchas gracias por la invitación a su podcast. No, al contrario a ti, Cristian, que ya habíamos hablado de estar platicando en este año y qué bueno que tocamos este tema de leucemias, ¿sí? Para que la Claro. gente lo tenga consciente. Sí, muchísimas gracias, doctor, y pues le mando un abrazo a toda su audiencia y pues muchas gracias por esta iniciativa. Gracias, gracias a ti, yo también te regreso el abrazo y gracias a todos ustedes que han estado conectados en este su programa que es Entre Amigos con el doctor Córdoba. Ever Araniz en la transmisión de Zoom, la licenciada Noemí Delia Álvarez como directora del programa y Voces Comunicación es el que nos da el apoyo. Agradecemos a todos. Te recuerdo, te puedes conectar por YouTube, por Spotify y por Facebook donde nos puedas dar un like, te lo agradecemos y queremos hacer que esta comunidad siga creciendo para dar una información de médicos especialistas con veracidad, no estar yéndonos por las redes, damos información científica de calidad. Agradecemos a todos ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.